Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en Matinal. Hoy vamos a hablar con el doctor Franklin Peña, senador electo del PLD por la provincia San Pedro de Macorís. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días y gracias por permitirme, buenos días, Elianta, por permitirme estar aquí de nuevo, ya que he estado en un par de ocasiones. Usted tuvo cuando era precandidato, ¿verdad? Exacto. Correcto. Ahora que fue electo, pues también está aquí. Había cierta tensión en San Pedro. Veíamos además cómo se hacían llamados de alerta entre el PLD y el PRM. Bueno, ya se anunció su... Ahí había una disputa cercana, doctor. ¿En cuánto fue la diferencia de votos? 2.654 votos fue la diferencia inicialmente, ¿no? Y es el último boletín de la Junta, da esa diferencia. Pero después de eso se contaron algunos de los votos nulos en algunas de las juntas de los municipios y aumentamos un poco más, ya que me benefició precisamente. Bueno, ya que usted es senador electo, quisiéramos preguntarle, y me acuerdo cuando lo entrevistábamos allá, ¿cuáles son los desafíos que usted tiene en esa provincia? El número uno es tratar de que haya inversiones para que San Pedro de Macorís retome el puesto que una vez estuvo, que fue que era la tacita de oro, se le mencionaba, y prácticamente era la capital económica. Eso no es asunto de un senador nada más, es asunto de una serie de acciones que hay que tomar y de que el Estado, de que el gobierno también se involucre en este desarrollo. Y creo que lo número uno es lograr que en San Pedro de Macorís nos unamos un poquito más, tanto las autoridades electas como la misma población, porque ninguno, ni la autoridad solo, ni los electos, sin la población es posible lograr el desarrollo que queremos. Mi objetivo central, mi objetivo principal va a ser tratar de que nos unifiquemos, como hay otros pueblos, como hay otras provincias, que por esa unión logran mucho más cosas. Y después hay muchos proyectos que dije algunos en aquella ocasión y tengo otros y muchas ideas. A San Pedro de Macorís, todo el mundo recuerda, a principios del siglo XIX y del siglo XX y posteriormente, como usted dice, era la tacita, por ahí comenzaron los primeros aviones del país. Lo primero todo, por San Pedro. Primero todo. Caña, todo ese tipo, el puerto, todo. Primer teléfono. Todo comenzó por ahí, en la época de oro de San Pedro de Macorís, además de ser la tierra de los poetas. Y de los grandes peloteros. Son grandes desafíos. Cuando vamos a San Pedro podemos observar un casco histórico lleno precisamente de joyas, de memorias, pero muy abandonado. Desde el Congreso, ¿cómo se van a sentir representados las personas de San Pedro de Macorís? ¿Qué lleva usted para que la gente de San Pedro pueda reactivarse desde el punto de vista social, económico? Usted acaba de mencionar algo que es un atractivo, que es precisamente ese casco histórico que tenemos en San Pedro de Macorís, que debe ser retomado, debe ser tomado en cuenta por las autoridades nacionales para que se convierta ese tesoro histórico que tenemos en una realidad que está en abandono y que cada día más se está deteriorando. Nosotros tenemos un proyecto de ley de rescate de esa área ahí, inclusive la vez aquella que vinimos, sometimos ese proyecto de ley sobre rescate del casco histórico de San Pedro de Macorís, que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Sin embargo, luego fue al Senado y ahí se detuvo, en donde encierra una partida por parte del Ministerio de Turismo para que se desarrolle y se mantenga y se pueda dar la condición adecuada para que el turismo retome. El reto también del río Iguamo, que está ahí a la entrada. Mire, a eso iba. Eso es tremendo. Es precioso, o sea, uno de los ríos más bonitos de nuestro país. Está el Iguamo y está el río Soco. El Soco, sí. En el río Iguamo ya es un proyecto que tiene que involucrarse necesariamente el Estado, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto de ley de un corredor
al margen de la ribera del río Iguamo, desde el mismo pueblo hasta Quisqueya, en donde ambas márgenes del río, que hay varias industrias, pero que no van a competir con la idea que tenemos, es que... ¿Pero esas industrias siguen invirtiendo sus desechos al Iguamo o no? Sí, pero aún esos desechos vayan al Iguamo, si se toman las medidas preventivas del lugar, pues el desarrollo trae eso. Sí, claro. Por eso no critico a mi contrario, que tiene una empresa ahí precisamente, al quien fue mi contrario políticamente, a las orillas del río. Si se toman las medidas, que fue un proyecto que nosotros sometimos hace ya unos cuantos años atrás, de saneamiento del río Iguamo, en donde fuimos en varias ocasiones los diputados, recorrimos todo el río, fuimos a todas las empresas, que hay alrededor de 15 empresas, y se tomaron medidas. Luego le dimos seguimiento porque muchas no le daban el tratamiento adecuado y eso era lo que realmente tenían peor las condiciones del río. Aún falta mucho porque... Pero también tienen ustedes el caso ahí, Juan Dolio pertenece a San Pedro, por ¿verdad? supuesto que sí. Es un punto turístico interesante sí. También de desarrollo. Exacto. No sé si se habrá desarrollado en toda la magnitud, pero sí tiene un buen desarrollo, ¿no? Bueno, pero Juan Dolio tiene, don Gerald, grandes retos. Por ejemplo, las vías que llevan a Juan Dolio en este momento están, por ejemplo, sin electricidad. Y como usted dice, es uno de los puntos, uno de los polos turísticos del país. Sí, exacto. Para unificar ahorita lo del río Iguamo con esto de lo que es Juan Dolio. Juan Dolio y Guayacanes, fui yo que lo elevé de categoría a municipio en el 2006 fue que salió, pero desde 2004 venía luchando hasta que se consiguió. Y indudablemente ahí mismo ahora yo podría decir que es el principal polo de desarrollo turístico inmobiliario del país, ya que hay más de 5.000 apartamentos en donde va una gran cantidad de personas de aquí de San Pedro, de aquí de Santo Domingo, de San Pedro. ¿Y del exterior? Y del exterior. Ahí está Marbella, Costa del Sol, Hemingway. Pero se han desarrollado después de eso. Usted ha ido reciente porque supe que estuvo allá. Claro. Y usted, no sé si ha ido últimamente, pero están construyendo actualmente 8 nuevas torres con cientos de apartamentos cada uno. Y el desarrollo del movimiento que hay alrededor es bastante. Tal y como usted dice, el alumbrado lamentablemente existía, se ha puesto en 2 ocasiones, pero gente desaprensiva se roba el alambrado, se han robado las lámparas. Porque es que uno de los grandes retos que tiene San Pedro es el tema de la inseguridad, que se ha disparado. Por supuesto que sí. Una de las cosas principales es eso. Y ligando una pregunta que usted decía ahorita al desarrollo de San Pedro de Macorís, todos los fines de semana esos apartamentos son ocupados. A veces en esta época de pandemia hay muchas familias que se han ido prácticamente a estar allá, a vivir allá, aunque vengan a trabajar aquí. Entonces, un área cercana que tiene un atractivo extraordinario es precisamente el río Iguamo. Simplemente hay que darle la condición para que el atractivo turístico sea realmente como queremos que sea. Doctor, fuera de lo que tiene que ver con San Pedro de Macorís, usted como senador, ¿tiene algún proyecto interesante que contemple presentar ante las cámaras? Sí, o sea... ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, el de protección al envejeciente. Existe una ley. Existe una ley. Sin embargo, esa ley es obsoleta, muy vieja, y que en la actualidad es poco práctica. Por eso hemos sometido prácticamente una ley nueva sobre protección al envejeciente, en donde abarca no únicamente la parte social, sino la responsabilidad de los hijos hacia los padres, por ejemplo, la igualdad en cuanto a una serie de derechos que son prácticamente violados para una persona envejeciente. Usted y yo ya estamos casi entrando en la categoría
envejecientes. No, ya estamos en ella. Sí, pero exacto. no se preocupe, digamos. Con alma joven. Exacto. Con alma de niño. Así es. Aunque a nivel internacional ya se están presentando otras escalas, precisamente por el problema de las pensiones. Sí, más que todo por el problema económico. Exactamente. Pero la realidad es que una persona de 50 años es joven. Sí, claro. Y duro, y le falta. Y de 60 también. Sí, pero quiero decir 50 porque a partir de los 50. Porque ahora los de 80 son adultos mayores. Adultos mayores. Los de 80. Exacto, sí. Senador, mire, la ecuación dentro del Parlamento cambió. Pudimos ver una señal que fue inspiradora cuando se supieron los resultados presidenciales entre el presidente Danilo Medina y el presidente electo Luis Abinader. A nivel de la senaduría, ¿cómo ha sido luego de conocerse los resultados? ¿Ha tenido usted contacto con algunos otros senadores electos de algunos otros partidos? Porque el tema del mensaje a la República Dominicana, con todos los retos que están puestos sobre la mesa, tienen puestos los ojos también, obviamente, en el Poder Legislativo. Sí, aún no. Siendo sincero, no, porque como había esas disputas, esas diferencias totalmente infundadas que no encontré por qué, ni encuentro por qué, porque no tienen asidero legal, entonces estábamos inmersos en eso. Sí es un proceso y creo que debemos ya adentrarnos a la discusión y ver cómo hacemos una reunión los senadores electos, tal vez tener una agenda común sin importar partido, ya que nos esperan grandes retos para el país. Estamos en una situación difícil, pero lo que nos espera será muchísimo más difícil. Y si no aunamos esfuerzos, sin importar partido, sin importar que uno tenga sus intereses particulares, va a ser mucho más difícil. Doctor Peña, hay una pregunta que no puedo dejar de hacérsela, porque es una comidilla que existe en los medios. A usted se le atribuye una cercanía muy especial con el doctor Leonel Fernández. Entonces, usted fue electo senador. ¿Usted seguirá en el Partido de la Liberación Dominicana o se va para el lado de Leonel Fernández? Por supuesto que seguiré en el PLD. Yo soy amigo de Leonel, soy amigo de Radamés Jiménez. Y negarlo y tratar de distanciar, eso sería yo mentirme a mí mismo. Correcto. Pero eso no significa que la decisión que tomara en un momento dado no sea firme. O sea, seguiré en el PLD. Y además el partido lo respaldó, ¿verdad? El partido me respaldó. ¿Y a qué apuesta usted en este momento de reingeniería dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Sí, porque el PLD tiene que comenzar un proceso desde abajo hasta arriba de revisión. Bueno, es cierto. Actualmente soy miembro del Comité Central y lo soy desde hace muchos años, desde el 2000. Y mi aspiración es que precisamente nos adentremos a una reingeniería en el partido. Está supuesto un proceso a partir de octubre, un congreso para reestructurar. Sin embargo, en lo particular yo no estoy de acuerdo que iniciemos, acabado de salir de todo este proceso, que iniciemos otro proceso que se parece mucho a un electoral, porque son elecciones internas, pero hay que hacer un trabajo similar. Pero hay una cosa. Sería traumático meterle en eso. El PLD, después de haber sido un partido de cuadro y masificarse, tiene casi 20 años que no renova sus comités de base, intermedios, municipales, provinciales. Son los mismos y quizá eso contribuyó un poco a que, además del desgaste natural de los gobiernos, pero las estructuras internas del PLD se han mantenido así igual. Deben cambiarse. Yo entiendo que sí. Lo que yo digo es que tan rápido es un poquito, yo lo vería difícil. Acabamos de salir de un proceso. Hay que pasar la resaca. Pasar la resaca. Y sobre todo que estamos frente a retos sanitarios en este momento. Exacto, o sea que exponernos de nuevo a la enfermedad, porque déjeme decirle, como usted sabe, soy médico. Sí, tengo una clínica y tenemos un pabellón solo para
trabajar con pacientes de COVID. Allí en San Pedro. En San Pedro, sí. ¿Y cuál es la realidad que se está viviendo en San Pedro con el COVID? Es alarmante. Y es menos que en otras provincias, pero estamos prácticamente llenos en el centro nuestro, porque todos los días nos llegan pacientes. Y con esto que estuvimos trabajando en la calle, que gracias a Dios hasta ahora estoy libre, pero fíjese, Josecito Jacín estuvo atrapado en esto. Correcto. Y nosotros... Y ayer mismo anunciaron 2 figuras públicas, Víctor, Tony Peñaguaba, que estaban afectados. Así es. Nosotros nos expusimos mucho y no sería correcto volvernos a exponer ante una pandemia. Yo sugiero que eso hay que esperar al año que viene, que la enfermedad se distienda un poco. Al final va a pasar algo. Nos va a dar a todos. No tengo duda que nos va a dar a todos. O sea, uno puede rehuir, puede correr, esconderse, bajarse. Ahora antes de que nos dé a todos llegue alguna vacuna. Si llega la vacuna... Bendito sea Dios que llegue la vacuna. Si llega la vacuna o nosotros tenemos inmunidad natural, las personas, pongo el ejemplo de la esposa de Josecito Jacín, doña Vilma, ha estado con él en todo momento, estuvo con él en todo momento, nunca le perdió el paso. Sin embargo, ella siempre ha dado negativa y dio negativa. O sea, hay una inmunidad natural en algunas personas que son mínimos. Y hay otros que la enfermedad pues le da muy leve, muy sutil, y ni cuenta se dio que tuvieron la enfermedad. Aparte de doctor de ese proyecto que me parece sumamente interesante, porque como usted dice, la ley es igual que la ley de salud pública que teníamos anteriormente, que era viejísima. Exacto. La ley de los envejecientes también. ¿Tiene algún otro tema interesante que plantear en el Senado? Sí. La ley que discutimos en aquella ocasión de protección inmobiliaria, por ejemplo, que recuerda que estuvimos hablando un buen rato. La ley con relación a que se devuelva un porcentaje de los terrenos vendidos en provincias en donde haya terrenos del CEA, o sea que por ejemplo, San Pedro de Macorís es una provincia inminentemente propiedad del CEA. Y la mayoría de los terrenos donde viven más de la mitad de la población de San Pedro de Macorís es propiedad del CEA. ¿Usted no ha tenido acceso al informe que rindió el designado por el Poder Ejecutivo, que fue Bautas Rúa, para investigar todas las tierras del CEA a nivel nacional? Tuve cierto conocimiento. Porque me dicen que es una cosa extraordinaria que hay ahí. La cantidad de gente, empresarios, militares y todo tipo de cosas que se adueñaron de todo. Entonces, y aparte de eso, repito, el pueblo en sí de San Pedro de Macorís, más de la mitad es del CEA. ¿Y qué pasa con lo que tenemos o habitamos ahí? No tenemos un título. Porque la dificultad de la circunvalación hacia arriba, todo es propiedad del CEA. Entonces, para usted sacar un título del CEA, es una odisea extraordinaria. Hay burocracia. Y hay mucha gente que tiene su negocio, su casa, su vida ahí. Pero no puede hacer negocio. No puede hacer negocio. Entonces, eso, mucha gente quiere pagar eso. Y ese dinero que se pague, que se pueda obtener de esas ventas, pues que quede algo para la provincia que así sea y que den facilidades. Hay gente que sí podemos pagar, otros muchos no pueden pagar, que se cobre escalonado a quien pueda o no pueda, pero que todo el mundo pueda acceder de una manera legal, sencilla, rápida, porque hay una burocracia. Donde yo tengo la clínica, que ya tengo 30 años ahí, eso es terreno del CEA, o sea, era terreno del CEA. Ya eso de ahí para arriba es un barrio inmensamente grande. Sin embargo, para sacarle los títulos, eso es años, muchos años. Doctor, hay un tema en San Pedro de Macorís, no sé si se han acercado a ustedes los que trabajan con eso, pero me parece que San Pedro de Macorís es la única provincia que tiene un patrimonio intangible de la humanidad por parte de la UNESCO, que son los Guloya, ¿no? Sí, exacto. ¿Se han acercado a usted? ¿Han hablado con respecto a ese tema? Sí, por supuesto que sí. Inclusive
en mi cierre de campaña, que fue no como se hace normalmente, sino tipo caravana para evitar el acercamiento lo menos posible. Ellos participaron con nosotros allí. Qué bien. Y estuvieron participando. Y nos hemos llevado muy de la mano, porque a muchos de ellos le he asistido. Son Que gente, eso es algo que se le puede presentar al turismo también. lógico. No, y es la tierra de los atractivo. poetas. De los poetas, de los Eso- peloteros. Así es, habría que quizás apoyar el que se incentive un poco el retomarlo. ¿Hay algún plan para eso? Sí. Museo para los poetas. Mire, o hay un Iba, museo. iba, peloteros. iba Hay un precisamente. museo doctor. en San Sí. Pedro. No, don Yera, el museo existe, pero el museo está cerrado. El museo está cerrado y prácticamente no Pues tiene no existe. presupuesto. Exacto. Quien va para allá, que pregunta por un museo, lo que hay es una puerta y cuando usted Sí. entra, de hecho está cerrado. Sí, está cerrado. No está atendido. Sí. Y lo que está dentro se está deteriorando. Sí, es un museo general. Ahora nosotros tenemos un proyecto de ley, tal como usted dice, el que es de la creación de dos cosas: el pabellón de la fama del deportista petromacorizana y de un museo del pelotero. ¿Por qué? De allí han surgido grandes estrellas de corte mundial. Sammy Sosa, Sí, 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 eh, sí, sí, muchísimo, Ha Sonia, parido, Sammy Sosa, así. Ricardo Cate, Sí. Cabeza Fernández. una gran Una cantidad enorme de Bueno, este peloteros. museo tiene las fotografías y ya. Sí, sí, sí. A duras penas tienen las fotografías todas empolvadas. Y tienes también varios elementos, piezas antiguas. No, claro, hay piezas antiguas, están los Sí. trajes de los Gulollas también, pero de verdad que es un grado de deterioro que Está da dolor abandonado. con todo el bagaje histórico que tiene Re- San Pedro de Bueno, Macorís. eso indica que usted tiene un reto muy grande como senador Sí, ahora. sí. Aunque hay cosas que como senador uno propone leyes o lo que son los proyectos de resolución, pero la ejecución en muchas ocasiones no está en manos propiamente de un legislador. Por ejemplo, el museo sí. El museo es un proyecto de ley o de resolución que uno pueda someter, pero tiene que ser en conjunto con la alcaldía o con el Ministerio de Turismo o con el Poder Ejecutivo, que de esa forma podemos realmente hacer lo que queremos en ese aspecto. Bueno, senador, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer aquí en Matinal su presencia. Grandes retos tienen por delante. El Congreso, además, como parte del poder para poder llevar una situación de pandemia que nos requiere del apoyo de todos y, por supuesto, el impulso económico que necesita la República Dominicana. Quiero terminar con esas palabras. Yo estoy de acuerdo con que hay que volver a tomar medidas de que volvamos ¿El a confinamiento? tener ¿Está de confinamiento. acuerdo? Por supuesto que sí. ¿Nacional o local, como lo está planteando el Colegio Médico Dominicano? Nacional. Nacional, aunque sea parcial, pero hay que obligatoriamente hacerlo porque el número de casos es mucho. Extraordinario. Ya el sector salud está colapsando, no va a haber de aquí a 15 o 20 días donde ingresar los pacientes afectados. Le digo que yo tengo un centro y tengo un pabellón solo para ingresar pacientes de COVID. Es alarmante el número de pacientes que va, pero no es únicamente los pacientes, o sea, como nosotros común y corriente. Ahí están los envejecientes, Sí, que son más riesgosos, pero algo más riesgoso todavía, están las mujeres embarazadas. Entonces, con las mujeres embarazadas se duplica el riesgo de complicación y hay que prestarle una atención especial. Y si no se toman esas medidas que son del Estado y que son generales, por más que se hagan independientemente, la enfermedad va a seguir creciendo. En estos días hemos tenido varias pacientes embarazadas con COVID y aumenta el riesgo de mortalidad de la paciente, o sea, de que pueda morir la paciente, su bebé, y entonces la única medida efectiva que pueda ser de una relevancia importante es precisamente
el confinamiento, que el gobierno tome medidas Correcto. más drásticas. Doctor Franklin Peña, senador electo, provincia San Pedro de Macorís, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Muy amable. Un placer. A ustedes, señores, continúen con la programación del Grupo Telemicro.